¿Qué tal? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en los secretos que se esconden literalmente bajo nuestros pies? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno a desentrañar los más grandes enigmas de nuestro planeta. Es una historia increíble, llena de dudas, de ingenio y de descubrimientos que en su momento pusieron de cabeza todo lo que se creía saber. Y justo de eso se trata, ¿no? De la duda. Esta frase de Gorky es perfecta, porque es el motor de todo. Cada gran avance, cada salto que dimos para entender nuestro planeta, empezó con alguien que se atrevió a preguntar algo que desafiaba lo que todos daban por sentado. Así que hoy vamos a seguirle el rastro a esas preguntas, a esas dudas tan audaces. A ver, pensemos en esto un segundo. Nuestro planeta parece tan familiar, tan conocido. Pero, ¿qué tal si en realidad es como una caja fuerte llena de secretos antiquísimos? Toda la realidad que damos por sentada hoy se construyó sobre las respuestas a misterios que en su día parecían, de verdad, imposibles de resolver. Y para empezar, vámonos con el más grande de todos. Así es, el enigma de nuestro nacimiento, fuego o hielo. O sea, la pregunta del millón, ¿de dónde salimos? Durante muchísimo tiempo, la ciencia estuvo partida en dos, con ideas que no podían ser más opuestas. Por un lado, teníamos la hipótesis del anillo de fuego de Laplace. Miren qué idea. A finales del siglo XVIII, este genio, Pierre Laplace, se imaginó algo increíble. Dijo, pensemos en el Sol como una gigantesca nube de gas, súper caliente, girando a toda velocidad. Al girar tan rápido, se aplana, como una masa de pizza, y empieza a soltar anillos de fuego. Imagínense, como los aros de humo que hace alguien fumando. Y bueno, según él, uno de esos anillos de fuego se rompió, se juntó y ¡pum!, ahí nació nuestro planeta. Y ojo, esta no fue una idea pasajera. No. Durante más de un siglo, esta fue la historia oficial, la que se enseñaba en todos lados. Tenía sentido, ¿no? Sonaba lógico, elegante. La Tierra, hija del fuego del Sol. Pero claro, siempre aparece esa palabrita mágica, la duda. Y entonces de repente llega alguien y dice, no, la Tierra nació fría. Así, directo. Quien lo dijo fue el académico soviético Otto Schmidt, y su teoría, le dio una vuelta de campana a toda la historia. Fue un golpe directo a la mandíbula de la idea del nacimiento de fuego. La teoría de Schmidt, conocida como la de acreción fría, proponía algo completamente diferente. Olvídense del Sol y los anillos de fuego. Imaginen que nuestro sistema solar, en su viaje por el espacio, atravesó una nube gigante, pero una nube fría llena de polvo y gas cósmico. Y las partículas de esa nube empezaron a pegarse unas con otras, a juntarse. Piensen en una bola de nieve que va rodando y haciéndose más y más grande. Así, según Schmidt, nació el planeta, frío y rocoso. ¿Y el calor que tiene ahora? Eso vino mucho después, por la desintegración radioactiva que hay en su interior. O sea, un cambio total en las reglas del juego. Bien, ya tenemos una idea del origen. Ahora, el siguiente enigma, su forma. ¿Es una esfera perfecta? ¿Una mandarina? ¿Una pera? Ok, hoy lo sabemos porque tenemos fotos, pero ¿cómo lo supieron hace siglos sin poder verla desde el espacio? Esa es la pregunta. Aquí es donde la cosa se pone increíble. Los antiguos griegos eran unos genios. Fíjense en Aristóteles. El tipo vio un eclipse, notó que la sombra que la Tierra proyectaba sobre la Luna era curva y dijo, ¡ajá! Tiene que ser redonda, simple pero brillante. Luego llegó Eratóstenes y subió la apuesta. Se dio cuenta de que al mediodía, en una ciudad, el sol no hacía sombra en el fondo de un pozo, pero en otra ciudad, a la misma hora sí. Usando esa diferencia, no solo confirmó que era una esfera, sino que calculó cuánto medía, y con una precisión que para su época era una locura. Ok, ya sabíamos la forma y el tamaño. Pero el siguiente paso era una locura. ¿Cómo se pesa un planeta entero? O sea, no hay una báscula lo suficientemente grande, ¿cierto? Parecía de verdad una misión imposible. ¿O tal vez no? Hubo un par de intentos súper ingeniosos. Primero, Hutton intentó usar una montaña. La idea era medir cómo la gravedad de esa montañota desviaba una plomada. Brillante, pero muy difícil de medir con exactitud. Y luego llegó Henry Cavendish, y en vez de buscar una montaña, decidió traer el universo a su laboratorio. Construyó un aparato increíblemente sensible para medir la fuerza de atracción, la gravedad, entre unas bolas de plomo grandes y otras chiquitas, una cosa súper delicada. Y aquí es donde la ciencia parece magia pura. Con ese experimento, midiendo esa fuerza diminuta entre bolas de plomo, Cavendish pudo calcular el peso de toda la Tierra. Y el resultado fue este numerito, un 6 con 21 ceros detrás.
6.000 trillones de toneladas. Es una cifra que ni siquiera podemos imaginar, y todo se descubrió gracias a un aparato que, viéndolo, casi parecía un juguete. Perfecto. Origen, forma, masa, listo. Pero la Tierra es mucho más que eso. Está viva, gobernada por fuerzas que no podemos ver, fuerzas misteriosas. Y el siguiente enigma nos lleva justo al corazón de una de ellas, el magnetismo. A ver, una pregunta simple. ¿El Polo Norte está siempre en el norte? Todos diríamos que sí, ¿no? Para eso son las brújulas. Pues, ¿y si les digo que no? ¿Y si esa dirección que damos por sentada en realidad se mueve? Esta simple duda puso en jaque una de las ideas más básicas que teníamos. No es teoría, miren estos datos de Londres. Son un ejemplo perfecto. A lo largo de los siglos, la dirección a la que apunta la brújula ha bailado por todos lados. En 1540, la aguja se desviaba 17 grados hacia el este, pero para 1720 ya se desviaba 17 grados hacia el oeste. Esto es la prueba de que el polo magnético no es un punto quieto en un mapa, sino que está de viaje, en constante movimiento. Pero si eso les parece raro, agárrense. El secreto más grande no estaba en las brújulas, sino escondido en las rocas. Al analizar el magnetismo de rocas muy antiguas, los geólogos descubrieron algo que simplemente voló la cabeza de todos. Los polos magnéticos, el norte y el sur, se han invertido por completo. O sea que en el pasado, una brújula habría apuntado al sur. El norte era el sur y el sur era el norte, un fenómeno que, para ser honestos, todavía nos cuesta entender del todo. Y llegamos al que quizás es el enigma más profundo de todos, el tiempo. ¿Cómo se le pone fecha a algo que pasó hace miles o millones de años? No había calendarios, no había relojes, ¿cómo saberlo? Pues la respuesta, por increíble que parezca, no estaba en la Tierra, llegó del espacio. La solución se llama datación por radiocarbono. Es, básicamente, un método para saber la edad de cualquier cosa que alguna vez estuvo viva. Piénsenlo como un reloj cósmico, uno que se pone en marcha en el momento en que algo muere y que nos permite, literal, viajar en el tiempo y saber con muchísima precisión qué tan antiguo es. ¿Y cómo funciona este reloj? Es genial. Todo empieza allá arriba. Los rayos cósmicos chocan contra la atmósfera y convierten átomos de nitrógeno en un tipo especial de carbono, el carbono 14, que es radioactivo. Este carbono se mezcla en el aire, las plantas lo absorben, los animales se comen las plantas, y así todos los seres vivos terminamos con un poquito de carbono 14 adentro. La clave está aquí. Cuando un organismo muere, deja de absorberlo. Y a partir de ese momento, el carbono 14 que ya tenía empieza a desaparecer, a desintegrarse, a un ritmo súper constante y que conocemos a la perfección. Entonces, solo tenemos que medir cuánto carbono 14 le queda a un fósil para saber exactamente cuándo se le paró el reloj. Y gracias a este invento, a este reloj cósmico, la historia de repente cobró una vida nueva. De pronto, era posible saber la edad exacta del sarcófago de un faraón, o saber cuándo los hombros de las cavernas prendieron su última fogata. Pudimos armar el rompecabezas de civilizaciones antiguas, ponerle fecha a todo. El pasado de nuestro planeta se iluminó con una claridad que antes era simplemente un sueño. Así que ahí lo tienen. Hemos visto cómo desciframos de dónde venimos, qué forma tenemos, cuánto pesamos e incluso cómo leemos el tiempo en los átomos. Resolvimos enigmas que parecían imposibles, pero, y esto es lo más fascinante, cada respuesta que encontramos parece abrir la puerta a 10 preguntas nuevas. Hemos aprendido a leer el pasado de nuestro planeta, sí, pero la pregunta ahora es, ¿qué misterios escribirá su futuro? La exploración de nuestro propio hogar, por lo visto, apenas está comenzando.